astele.tv. Buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a esta emisión especial de Hilando Contextos. Yo soy Carol Orozco. Muchas gracias por sintonizar www.astl.tv. Por supuesto, agradecemos a todos nuestros patrocinadores, a Alfredo Trujillo, a Trujillo Ventazos y Asociados, a TVA, porque sin ellos no podríamos estar transmitiendo aquí en Astl TV. En esta ocasión yo estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema que queremos difundir, que queremos visibilizar, un tema que si bien no es un tema que en muchas regiones del país se esté tratando de visibilizar, es un tema que al menos en esta asociación que tenemos aquí sí quiere visibilizar. Y para ello a mí me gustaría que abramos la cámara para pues que presentemos a estos invitados e invitadas que tenemos, porque vamos a hablar del abuso sexual infantil. Este tema que, repito, si bien durante muchísimo tiempo se ha estado tratando de difundir, yo creo que no hemos llegado a todos los rincones que se tiene que llegar. Y yo muchas veces me pregunto, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sigue habiendo este tema y por qué no lo hemos parado? Entonces, para ello tenemos aquí a una asociación civil que nos van a hablar acerca de este tema, porque son expertos. Ustedes saben que aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones, siempre tratamos de invitar a gente experta en el tema y que con esta expertise nos pueda orientar. Y en este caso el tema es visibilizar y orientarnos acerca del abuso sexual infantil. ¿Qué pasa? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Y bueno, entonces a mí me encantaría pues darles la bienvenida a todas y todos ustedes. Gracias. Muy buenas noches, gracias por estar en Hilando Contextos. Y si gustan, pues empezamos del lado derecho para podernos presentar. Ustedes son la Asociación Civil Colbecoag, ¿cierto? Así es. Y si, bueno, por favor, si nos podemos presentar. Yo soy Estela Gaitán. Empiezo hace muy poco con la asociación, feliz de ser parte. Estamos hoy tratando de llevar a las escuelas, a la comunidad, más información sobre lo que es realmente el abuso sexual, para concientizar a los padres y poder formar a los niños, para darles fuerza a su voz y que puedan hablar del tema abiertamente. Por supuesto, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Yo soy Alice Sit. Soy logoterapeuta y sí, más o menos tenemos como unos 3 años de iniciar este grupo con la intención, efectivamente, de dar información a cada vez más personas, claro, ya que nuestro principal objetivo y uno de los principios más importantes es que a través de la información clara y precisa se puede prevenir. Y eso es uno de nuestros principales objetivos. Gracias, Alice, bienvenida. Gracias. Adelante. Yo soy Emilia Ace y soy terapeuta de neurodesarrollo e integración sensorial. Y como dijo Alice, llevamos casi 3 años y además de la parte de prevención que tenemos la parte de atención, que también estoy trabajando en la parte de atención, que a partir de que hemos empezado, pues han surgido muchos casos de muchos niños, se ha alzado la voz y nos vimos en la necesidad de atenderlos y bueno, también estoy ahorita en esa parte. Oh, claro, muchas gracias, bienvenida. Gracias. Bueno, yo soy Esther Nahmad, soy actualmente la directora, pero no como directora, sino más que nada esto surgió como una necesidad de abrir el tema, de hablar, de que se hable del abuso, de que esto es una realidad. Hemos trabajado muy, muy fuerte y en un principio, como platicábamos, se nos cerraban puertas porque la gente decía, esto no pasa, o esto pasa solamente en otros contextos. Y nosotros dijimos, es una realidad que hay que enfrentar y que hay que resolver. Claro. La verdad es que sí tenemos poco tiempo, pero con muchísimo trabajo
y creo que hemos dado pasos muy, muy importantes, que es lo que queremos compartir hoy con ustedes. Claro, gracias Esther, bienvenida. Yo soy Moisés Laniado, me integré también al mismo tiempo que Esther es mi esposa, y trabajando juntos más que nada en la parte de difusión y en la parte de proponerle a las instituciones, principalmente escuelas, porque es donde está la masa crítica de los niños, claro, a donde queremos llegar y donde encontramos también a todos los adultos alrededor de los niños. La diferencia del programa que nosotros manejamos es que no solamente atiende a los niños, sino a todos los adultos alrededor de los niños. No, pues muchísimas gracias, Moisés, bienvenidas y bienvenidos. Además, déjenme decirle que en este programa que siempre defendemos los derechos humanos de la mujer y el feminismo, a mí me encanta ver a tantas mujeres presentes, y por supuesto, pues bienvenido, Moisés. Me ganan. Y bueno, yo les confieso, yo por ejemplo estoy ya en la etapa del tercer piso, como dicen, y siempre les quiero confesar que cuando yo voy a alguna reunión y con todas las amistades que yo tengo que tienen hijos, siempre sale el tema de si voy a llevar a mi hija o a mi hijo desde una clase de natación hasta la escuela, siempre ya surge el problema de, híjole, es que no lo puedo dejar con extraños, estoy tratando de decirle que me cuente lo que sea, o sea, hay ese temor. Y la percepción que yo tengo, en mi caso que yo no tengo hijos, es que muchas de mis amistades tienen ese temor fundado de que puedan sus hijos tener algún tipo de abuso, ya sea por un extraño o hasta por un conocido. Entonces, a mí me encantaría que le entráramos al tema del abuso sexual infantil, empezando con conceptos y con definiciones, porque muchas veces, o sea, quizá lo podemos normalizar con la palabra, pero ¿qué es? Es más, yo también les confieso que la primera vez que yo empecé a tratar, digamos que el tema un poquito más a fondo, yo ya era una adulta. Y yo no dudo que seguramente en alguna etapa de mi vida o con algún conocido o algo, siempre se tocaron estos temas, pero como que no lo haces consciente. Y también pasa que, repito, que cuando yo era grande pasó el tema de el padre Marcial Maciel, ¿no? Que abusaba de menores. Entonces como que yo en mi mente empecé a verlo. Y yo, algo que me pasó muy curioso es que veía cómo la sociedad en general o la gente con la que yo conviví en ese entonces trataban de minimizar la cuestión de, ay, no, pero si en realidad no lo violó, no lo manoseó, nada más le dio unos besitos, oye, pero es un menor de edad, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, o se minimizaba o trataban de callarlo, o muchas veces era algo que simplemente no se tenía ni que tocar, o sea, no era tema de conversación. Entonces, por eso para mí es muy importante y agradezco que estén aquí. Y no sé quién de ustedes quisiera compartirme un poquito en un lenguaje muy ciudadano, en un lenguaje muy coloquial, las definiciones. O sea, ¿cómo podemos definir el abuso sexual a un menor? Carol, yo creo que eso que dices, si me permiten, Sí, por supuesto, Alice. es muy importante porque creo que ahí es donde comienza la confusión que me decías de tus amigas, de lo mando, no lo mando. Claro. Que una de las cosas más importantes es ponerle el nombre indicado a cada cosa. Y empezando por lo que es abuso sexual. Uh-huh. No sé si, bueno, pues yo también cuando no habían entrado a este tema, pues creíamos que el abuso era, pues, que iba a llegar el señor encapuchado de la calle, claro, iba a venir y sí, a las fuerzas y nos iba a violar a una mujer, uh-huh, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante recalcarlo y que todo mundo, y es lo que intentamos nosotros definir. Y abuso sexual uh-huh significa cualquier acción uh-huh que una persona ejerza sobre un menor uh-huh con la intención de gratificarse sexualmente. Okay. ¿A qué me refiero a cualquier acción? Uh-huh. Puede haber abuso con tocamientos o puede haber abusos sin tocamientos, uh-huh, ¿sí? Puede ser que la persona le pida que le tocan las partes privadas de esa persona uh-huh o que le toquen al niño. También un abuso incluye poner al niño a ver pornografía, mostrarle cosas que su cerebro no está capacitado todavía para procesar ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, creo que es bien importante lo que dices, ponerle nombre y definir
justamente lo que significa abuso sexual. Porque también muchas veces pasa que si no sabemos realmente la definición, a lo mejor volvemos a lo mismo, ¿no? Minimizas de no, o sea, pero si nada más le dio un besito o nada más le dijo, no. Y también algo que a mí me gustaría, ya con esto, Alice, que nos haces favor de explicar de qué es en sí el abuso sexual, a mí me gustaría que nos contaran un poquito, bueno, el abuso sexual infantil, por supuesto, que nos contaran un poco el tema de lo difícil que es trabajar y hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque al menos igual en mi experiencia, confieso, yo les hablo en mi experiencia para que ustedes como expertos nos hagan favor de aclarar, pero yo siempre he notado que hay gente que hay ciertos temas en donde los quiere tergiversar y en donde además tenemos una doble moral. ¿No? Ejemplo, si vamos a tener a nuestros hijos o nuestras hijas en una clase que tenga que ver de educación sexual, simplemente no estamos acostumbrados a decirle, ¿qué decimos? ¿No? O sea, si alguien dice, por ejemplo, pene, Dios mío, ¿por qué dices pene? Bueno, pues se llama pene, ¿no? ¿Cómo se llama? O sea, es algo quizá muy simple, pero que muchas veces también hacemos y normalizamos que la infancia no esté acostumbrada a decir esas palabras que existen, que son partes del cuerpo, y creemos, yo creo que mal creemos que no. Si dice esa palabra, seguro se va a volver una depravada o un depravado sexual, o seguro va a ser un niño precoz, ¿no? O sea, quizá estamos confundiendo cosas cuando al contrario, quizá eso ayude a que se prevenga, a que si hay alguien que lo está tocando, si hay alguien que quiere que le haga cosas en sus partes privadas, entonces eso hace que tratemos de callarlo. Entonces, a mí me está diciendo el productor que tenemos literal 1 minuto. Entonces, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Yo los dejo que piensen esta pregunta y con base en eso me van respondiendo de cómo se han topado ustedes al llegar a estos colegios y ver quizá esta doble moral o quizá esta situación de tratar de no decir las palabras como son. No se vayan, amigos y amigos, estamos aquí en Hilando Contextos. Yo soy Carol Orozco, continuamos en 1 minuto más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. Querida audiencia de Hilando Contextos, estamos de vuelta aquí en este programa de Astele TV, hablando acerca del abuso sexual infantil. Y bueno, antes del corte yo les comentaba, compañeros, el tema de, bueno, que si es un tema de doble moral o es un tema de tabú o qué tema es. Pero ¿qué está pasando? Que muchas veces no queremos decir las cosas por su nombre y creamos quizá confusión en los niños. ¿O qué pasa? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Más que una doble moral, Carol, yo creo que es un tema tabú. Nadie nunca nos habla de sexo, es un tema que no se toca, que Claro. hoy parece que estamos viviendo la sexualidad con demasiada libertad, pero no nos atrevemos a decir al pene, pene, a la vagina, Claro. vagina, a la vulva, vulva, y creamos una confusión terrible. Entonces, de repente le decimos al niño que hable que es su pajarito, Claro. o a la niña que es su cookie, o su cosita, ¿no? O su ranita. Entonces, la niña llega con la maestra a platicarle que hay un niño o hay una persona que le está tocando, que le tocó su cookie, Claro. o que le Sucedió, hizo ¿no? algo. Sí, sucedió, así tal cual, ¿no? Entonces, la maestra, pero tu cookie, ¿no? La niña estaba hablando de alguien que le estaba tocando sus partes íntimas. Fíjate, terrible. Y la maestra no puede identificar porque no tenemos un lenguaje común. Entonces, lo que estamos intentando hacer es ayudar a los padres a hablar abiertamente, decirle a los niños, así como cabeza, hombros, Claro. brazos, manos, pies, Exacto. ¿no? Las partes de sus genitales, las partes privadas, pene, vulva, vagina, para que cuando ellos necesiten decirle a alguien, puedan expresarlo de manera abierta, sin miedo, con toda la libertad, y que la persona que los esté escuchando entienda de qué están hablando. No, por Lo que supuesto. yo también quiero un poquito comentar es sobre eso. A veces cuando vamos a los colegios y damos los programas, los niños empiezan a sobreactuar o sobrehablar sobre las partes privadas. Y entonces empiezan, es que me tocó mis partes privadas, voy con el maestro y la voy a acusar porque tocó mis partes privadas. Y entonces pareciera que ya se les abrió el vocabulario y el lenguaje y se espantan los maestros o los papás porque ya todo es partes privadas. Esto es un proceso. Es como que les estamos permitiendo a los niños hablar de cualquier cosa que sienten, de cualquier cosa que les hace sentir mal, de cualquier cosa que no quieren que suceda. Sí, claro. Entonces, la responsabilidad y el trabajo más importante no es para los niños, porque los niños siempre hablan. Los niños tienen muchas maneras de darnos estas señales. La idea es que los padres y los adultos sepamos responder, tengamos la sensibilidad de escucharlos. Y aquí me encantaría, creo que es muy importante agregar que cuando un niño trata de hablar y un adulto no es capaz de escucharlo, el niño puede tardar 20 años en volver a hablar. Simplemente ya se le pasó una vida, cuando en ese momento podíamos haber tratado a ese pequeño. Sí, porque se marcan totalmente. Ahora, a mí me gustaría que pudiéramos hablar, en este caso, tú como parte de la presidencia, Moisés, acerca de esta asociación que ustedes tienen. Si pudiéramos hablar un poco de qué labor hacen, por qué le quisieron poner así. Ya nos comentaron que ustedes tienen 3 años con esta gran labor. Pero, ¿por qué se me hace a mí importante esto? Porque yo me pregunto, esto mismo que ustedes están diciendo, a ver, si es un tema en donde a todo mundo nos, digamos que si no nos pasa, por lo menos es algo cotidiano, ¿por qué no se ha erradicado?
¿no? O sea, eso a mí me sorprende muchísimo. ¿Qué está pasando, no? Una parte decíamos, bueno, hay un tabú, hay una mala información, pero también otra parte es, no sé, vamos a pensarlo de una manera muy, muy maquiavélica, porque, por así decirlo, hay a lo mejor dinero en juego, o qué está pasando. Hay quizá temas psicológicos de los adultos en donde sienten satisfacción por hacer esto. ¿Qué pasa? Entonces, cuéntanos un poco acerca de esta asociación que ustedes han creado, cuál ha sido el proceso y qué labor hace, ¿no? Y esto sí lo podemos, digamos que machar un poco con los datos duros, porque a mí me encantaría saber, yo confieso que no tengo la menor idea, cómo estamos en México comparado con otros países, porque seguramente no es un tema menor en otros países, a lo mejor es un tema universal, que yo así lo creo, pero bueno, ahí te doy el uso de la voz para que tú nos expliques. Gracias, Carol. Sí, es muy importante hablar de esto. Esta asociación surgió a raíz de la experiencia de Esther y de Alice, con sus pacientes en la terapia. Cuando empezamos a trabajar, nos dimos cuenta y empezamos a investigar y vimos los datos duros, que como dices son terribles. Las estadísticas mundiales marcan que 1 de cada 4 niñas ha sufrido de abuso sexual y 1 de cada 6 niños ha sufrido de abuso sexual. La estadística también nos dice que cualquier víctima de abuso sexual tarda entre 15 y 20 años en hablar por primera vez de lo que le sucedió, con toda la secuela que eso implica en su vida emocional, en su vida de trabajo, en su vida social. Son personas que les cuesta muchísimo trabajo establecer relaciones sinceras, profundas, afectivas, ¿no? Con la pareja, con el jefe, con sus compañeros de trabajo. Estas estadísticas realmente son terribles y eso nos da una visión de que sucede muchísimo y que siempre se ha tratado de ocultar. La doble moral y el tabú del que se refirió Estela es muy importante. ¿Por qué la gente no habla de esto? Claro. Porque les da miedo estigmatizar a su familia, a su hijo, a su conocido. Como que te expones, ¿no? Te expones, como familia, claro. y te van a etiquetar, va a salir al público, claro. y se va a conocer, ¿no? Y la otra parte que es muy importante conocer es que el 80% de los casos que se dan son intrafamiliares. Es decir, que es un familiar o un conocido, un adulto que es de confianza para la familia. Puede ser el vecino, puede ser el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, el hermano mayor. Y entonces eso nos quita un poco la venda de los ojos de cuando pensamos y le decimos a nuestros hijos, no hables con extraños en la calle. Claro. ¿No? Porque pensamos, como dice Alice, que va a venir el tipo con la capucha en la calle, pero no. El 80% es intrafamiliar. Y eso provoca un conflicto muy fuerte dentro de la familia. Hablarlo, no hablarlo, se va a dar a conocer, mi hijo va a quedar etiquetado y la familia va a quedar etiquetada, ¿no? Sin embargo, si no actuamos, esto se va a volver en un problema psicológico, traumático, para el niño que sufrió el abuso. No, por supuesto. Quisiera agregar otro dato muy crudo, ¿Sí? que del 100% de los casos que habló Moy, solo el 2% se llega a conocer, Bueno. el 1.5% llega a un proceso legal. O sea, de ese 2%. De ese 2%, No, bueno. el 1.5 llega a un proceso legal y el 1% De ese llega, 1,5. de ese 1,5, ese 1% llega a una sentencia. una sentencia. O sea, eso es totalmente bajo. Ahora, con las estadísticas que nos están diciendo, nos decías 1 de cada 4 niñas. Niñas. O sea, fíjate. Y que de ese de 1 de cada 4 niñas, solamente el 1%, bueno, el 2% se da a conocer. se da a conocer. De ese 2%, 1.5. el 1,5 llega a un caso legal. Y de ese 1,5, resuelve solamente el 1% llega a una condena. A una condena. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, gravísimos estos datos duros, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de cuando tú eres una persona de escasos recursos? Les voy a poner un caso, quisiera decir hipotético, pero seguramente no es un caso hipotético, es sumamente real, pero es una niña de 4 años, discapacitada, indígena, pobre. ¿Qué acceso puede tener a la justicia respecto a algún padre, compadre, madre, padrastro que abuse sexualmente de ella, ¿no? O un niño. Nulo, ¿no? Pero más que
no tiene ningún acceso. En muchas comunidades se ve como si fuese algo normal. Fíjate qué que grave. fuera una práctica normal, Normal. de que un adulto puede utilizar a un niño como su juguete sexual, ¿no? Como este poder que ejerce, donde se apropia del niño, se apropia de su cuerpo, y el daño que causa es tremendo. ¿Por qué? Porque rompe la confianza en sí mismo, en el adulto, pero sobre todo en sí mismo y en el mundo. Porque esa persona adulta tenía la obligación de cuidarlo, Por ¿sabes? supuesto. De protegerlo. Y él confía plenamente en él. Y esa persona adulta es la que traspasa las fronteras de su propia intimidad y rompe las partes más profundas. Para que ese niño pueda volver a confiar en sí mismo y en el mundo, es casi imposible. Claro. Sobre todo bajo las condiciones que tú dices, ¿no? Por supuesto. Lo que es muy interesante está muy difícil que lo lleguemos a erradicar. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y es parte de la maldad y la bondad que existe en el ser humano. Eso es una realidad, ¿no? Pero lo que me parece muy importante es que el niño, transmitir el mensaje Claro. de que el niño nunca es responsable, el niño nunca es el culpable. Claro. ¿Sí? El hecho de que el niño sienta y escuche que él no es el que lo provocó, él no es el que hizo. Sí, que la que carga no se pueda ponga en el hablarlo, infante. que no se ponga la carga en él, Ujú. es lo suficientemente sanador para que busque un camino diferente y crea en él. Claro. Porque mucho del juego es ese, ¿no? Es que si tú dices, es que tú me hiciste sentir, es que tú venías vestido así, Sí, lo que dices, tú me provocaste. tú me provocaste. Ahora Así algo te que me gustaba. llama la atención y me gustaría saber su opinión, ya me está diciendo otra vez el productor que tenemos 3 minutos, entonces voy a dejar la pregunta al aire para que me hagan favor de pensarla, pero ¿qué pasa cuando el niño o la niña, el infante en general, es abusado? Y por los casos y el dato duro que ustedes me están dando, que es el 80%, que es de alguien cercano, ¿no? Ya me dijeron el papá, la mamá, la abuela, o sea, los abuelos, el compadre, ¿no? O sea, la gente cercana. ¿Qué pasa en el niño? Es decir, si tú ves a tu padre, voy a poner este caso igual hipotético, yo veo a mi padre como mi máxima autoridad, mi modelo a seguir, el hombre que me va a cuidar y me va a proteger, y de repente está abusando de mí sexualmente, psicológicamente, ¿qué pasa en los niños? Porque yo me pongo a pensar, si yo soy niña y mi padre hace eso, pues me siento con una carga y con una culpa terrible al decir, bueno, por una parte, pues es alguien que me ama, ¿no? Porque me educan a que el padre o mi madre o la gente cercana me va a amar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? A mí me gustaría dejarles esta pregunta al aire para que pues la piensen y regresando me comenten. Y bueno, amigas y amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TVIA. Con Hilando Contexto. Yo soy Carol Orozco. No se olviden que regresando vamos a tener también la cápsula del Cine Minuto y esta cápsula de nuestra querida Beatriz Saavedra. Y además vamos a decir, pues ahí un pésame a un gran periodista que el día de hoy pues ya está descansando. No se vayan, estamos aquí en Hilando Contextos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia.
Astele.tv. 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 Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos. Yo soy Carol Orozco. Muchas gracias por seguir sintonizando www.astl.tv. Y bueno, continuando con este tema del abuso sexual infantil, yo antes del corte les dejaba una pregunta y les decía, bueno, ¿qué pasa dentro de la mente del niño en donde tú tienes como esa culpa de decir, híjole, la persona que más me quiere, la persona que me educa, que me va a cuidar, a final de cuentas me está lastimando, me está agrediendo sexualmente? Entonces, en la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo se está tratando esto? ¿Qué es lo que dicen los niños? Bueno, los niños tratan de hablar, los niños dan señales. El problema es cuando nadie los escucha. Okay. Entonces, ellos empiezan a interpretar la situación no la interpretan con nuestra capacidad de conciencia y de análisis, sino la viven completamente extrema. La persona que más satisface mis necesidades, mi vínculo primaria, de repente se convierte en la persona que más lastima mi persona. Entonces los niños caen de veras es como un conflicto interno que puede generar un quiebre en su personalidad. Y muchas veces los niños lo que hacen es que para no quebrarse, para no tener un shock, digamos, lo que hacen es que cierran, olvidan y pareciera que no están viviendo lo que están viviendo. Bloquean, ¿no? Bloquean. Y eso, por eso la estadística de que tardan más de 20 años en hablar. Más de 20 años sin explicarse, sin poder tener una relación sana. Hay muchas enfermedades que hoy se relacionan con haber sufrido en la infancia un tipo de abuso. Y cuando llegan a una edad mayor y empiezan a oír sobre el tema, recuerdan que lo que vivieron ellos fue un abuso. No, claro, definitivamente es un shock terrible. Oigan, si les parece, vamos a ir a un cine minuto. Ustedes saben que Carlos Saldaña, este profesor investigador de la UAM Coajimalpa, cada lunes nos trae un cine minuto y ahorita nos tiene algo que tiene que ver justo con el tema que estamos ustedes aquí con nosotros en Hilando Contextos. Claro. Entonces vamos a este cine minuto.
Pues ahí lo tienen, este Cine Minuto definitivamente nos deja mucho que reflexionar con el tema. Con el título. Y el título, así es, ¿no? Esa parte de decir, volvemos a lo mismo, cómo la gente cercana a nosotros muchas veces nos lastima. Y ahorita algo que me queda de mensaje de lo que nos están diciendo ustedes es de, bueno, los niños no tienen la culpa, ¿no? Los infantes no tienen la culpa. Claro que no. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿qué están haciendo ustedes como asociación para entrar a la mente de los infantes, ¿no? Porque ya me decían ustedes, evidentemente, pues los niños tienen una manera de desenvolverse, de sacar las cosas muy distinta a los humanos, tienen un proceso muy distinto. Entonces, ¿ustedes cómo están apoyando dentro de la asociación que tiene? Bueno, antes que nada quisiera decirte que la mejor manera de evitarlo, como dijo Estela, no lo podemos evitar, pero sí lo podemos disminuir. Y la única manera de hacerlo es educando. Claro, Y por la eso educación. estamos así aquí y por eso no vamos a evitar esfuerzos en llegar al mayor número de niños posibles. Y bueno, el programa que tenemos es un programa muy divertido para los niños, es un programa que lo viven de una forma muy vivencial, donde participan, donde se apoya con un video y bueno, lo que hacemos es tener el ABC de la seguridad. Que a mí me gustaría, por ejemplo, aquí en el estudio tenemos varias herramientas. No sé si pudieran ir platicándomelas un poco para Mira, ver aquí. esto. Esto se maneja, es el ABC de la seguridad. Y así como se les menciona de la seguridad en casa, como entrando muy sutilmente, muy tranquilamente a los niños que empiecen con tranquilidad, seguridad, se les va enseñando cuáles son cuáles son las reglas en casa, y también cuando llegamos a la D, se les nombra cuáles son las reglas de la seguridad personal, que es, si quieres mencionarlo. Si podemos acercar a cámara, porque dice, pide ayuda. Ajá. La A, que es pide ayuda. Pide ayuda. ¿No? Les enseñamos que siempre que necesiten algo, lo primero que es pedir ayuda, ¿no? La B es busca un amigo. Siempre es mejor y más seguro es estar acompañado, ¿no? Claro. Acompaña. La C es checa primero. Checa primero ante cualquier cambio de planes a tus papás, si pueden pasar por ti otra persona que no es la que te habían dicho que... Si vas a abrir la puerta. Si vas a abrir la puerta. ¿Quién vas a dejar entrar? Si vas a recibir un regalo. Si vas a recibir claro. un regalo. Si alguien te dice que guardes un secreto. La diferencia entre un Típico, secreto ¿no? y una sorpresa. Claro. Y la D es dilo siempre. Es decir, que no se queden callados. Y ahí es donde nos llevamos más tiempo, ¿no? Y ahí es donde les hablamos del cuidado de sus partes privadas, nombrarlas cada una por su nombre, y que sepan ellos, lo principal es que ellos sepan qué les está adecuado hacer, hacerse a ellos mismos y qué no. Sí, porque muchas veces ellos no tienen, nadie les ha dicho que eso no lo pueden hacer. Nadie les ha dicho que eso no está bien. Y por eso a veces lo permiten. Hablando de este programa, no sé, llegamos al salir de una escuela, cuando lo damos, recibimos un montón de llamadas, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños empiezan a hablar. Automáticamente empiezan a hablar porque alguien les dijo que podían hablar. Alguien les dijo que pueden decir, esto no me gusta que me estás hagan. dando la confianza de decir, oye, exprésate, ¿Hasta aquí? no lo calles, claro. Y les das permiso de desobedecer. Porque a un adulto de confianza, el niño no desobedece. Claro. Obedece a tu hermano mayor, obedece a tu papá, obedece a tu mamá, obedece al tío, porque es el mayor. Sí, siempre y cuando no haga algo que te lastime, que te haga sentir mal. Así Sí, es. y si hace algo, no importa si es tu papá, tu mamá, tu abuelo, tú puedes decir no y tienes que buscar a una persona de confianza. Y ahí el niño tiene la oportunidad de darse cuenta que algo que está pasando no está bien, Claro. y puede abrirlo. Y ahí es la mayor ventana de oportunidad porque se rompe y el niño puede buscar a alguien que le ayude a entender que él no tiene la culpa, que eso no está bien y que no tiene por qué seguir pasando. Oh, por Y supuesto. También les decimos, ¿no? Hablar, tocar, enseñar, las partes privadas nunca es un juego y nunca es un secreto. Entonces, ahí es cuando damos como la claridad. No es hasta dónde tiene uno que llegar. No se puede hablar, no se puede enseñar, no se puede tocar, no se puede ver.
y también les hablamos de que los niños juegan con los niños y los adultos juegan con los adultos. Claro. Entonces ya les damos como muchas herramientas para que los niños empiecen a hablar. Y por otro lado, el programa preventivo se complementa totalmente con los talleres que damos a todos los adultos. Claro. Porque vamos a las escuelas y trabajamos con todo el personal administrativo, con todos los maestros y con todo el personal auxiliar de la escuela. De manera que primero la institución en sí se haga un espacio seguro, se convierte en un espacio seguro para los niños. Claro. Y que al mismo tiempo los adultos que están alrededor de los niños, que a veces los niños pasan más tiempo con ellos que con sus papás, sepan escuchar, detectar las señales y los síntomas que son como alertas de un posible abuso sexual. Sepan qué hacer y cómo enfrentar si el niño viene y nos dice, fíjate que me está pasando esto, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Claro. Ahora, por ejemplo, si toda la audiencia que nos está haciendo favor de ver quisiera contactarlos a ustedes, quisiera tomar talleres, quisiera llevar a sus hijos para que los canalicen, ¿qué datos de contactos tenemos? ¿Cómo los pueden localizar, chicos? Claro. Bueno, tenemos el correo electrónico, Sí. ¿no? Que es Colbecoag Colbecoag, ajá. es Sí. K-O-L, Ujú. K, no, es VEKOAJ. aquí está. Perfecto. Y es @. @gmail.com. Ok, entonces eso es algo muy importante porque yo estoy segura que de aquí van a surgir muchas personas que estén interesadas en decir, oye, a mí me está pasando con algún conocido o simplemente a mi hijo le pasó o a mi hija. O sea, siempre pasan estos temas y qué mejor tener contacto con gente seria como ustedes, porque también pasa eso, ¿no? De repente hay gente oportunista o hay gente que te dice que en realidad Claro. te quieren ayudar y a lo mejor sale otro tema, ¿no? O sea, muchas veces ya tiene uno que tener cuidado también con las asociaciones civiles. Sí, Déjame dime, Moisés. comentarte, Carol, y esto es muy importante. Sí. Nosotros como asociación no atendemos los casos, Ok. pero tenemos una fuente de recursos, una serie de recursos alrededor de nosotros donde hemos hecho alianzas con personas súper profesionales, personas capacitadas en trauma y en trauma enfocado en abuso sexual. Entonces, lo que nosotros hacemos es siempre referir con los mejores terapeutas, con los mejores acompañamientos legales, por ejemplo, con las alianzas que tenemos en el ATIG, ¿no? Que es el Atención a la Infancia en Procesos Judiciales, ¿no? Y que pertenece al ILEF, y entonces ellos tenemos la alianza con ellos para dar ese acompañamiento en el proceso legal. No, bueno. Y tenemos toda una Alianza serie de con Julia recursos. Borbolla. Trabajamos con el grupo Julia Borbolla y también damos el programa de Julia Borbolla que se llama Escudo de la Dignidad. Y bueno, muchos profesionales especializados a los cuales nos hemos preocupado mucho por capacitar. Claro. ¿no? Cuando tú dices de tejiendo, ¿no? Opinando, Tejiendo, claro, el eslogan de hilando nosotros. contextos y tejiendo oportunidades. La verdad es que nosotros de alguna manera estamos haciendo lo mismo. Claro. Lo que estamos haciendo es hilando y tejiendo redes para generar redes de apoyo. Nosotros no lo sabemos todo y no pretendemos hacer todo. Lo que sí queremos hacer es buscar de qué manera podemos hacer una red mayor para atender los casos, para atender esta situación, para llegar a los niños, para llegar a los adultos, para llegar a todas las escuelas, a todos los rincones, en equipo. Y lo que tú dices, esa parte, bueno, que ustedes señalan de la capacitación, de la educación, de quitar estos tabús, ¿no? Esa parte de repensar la educación sexual en nosotros mismos y en nuestros hijos, porque también muchas veces uno fue educado de una manera, ahorita ustedes me han puesto a pensar de, sí es cierto, me educan, a mí cuando era chiquita, decía mi cosita, ¿no? O sea, y va replicando eso. Y ahorita que dices eso, me da una frase que de verdad creo que fue la que me impulsó a empezar con esto, de una maestra que se llama Marta Carmela, que la tengo hasta ahora, que dice, el primer abuso empieza por nosotros los adultos. Claro. Al no darle a nuestros niños la educación que se merece, educación clara y precisa que ellos se merecen, para que ellos puedan hacer frente ante posibles peligros. Sí, por supuesto. Y creo que
Claro, oigan, si les parece, vamos a ir a una cápsula rápido que tenemos literaria con nuestra querida Beatriz Saavedra. Han de saber que Beatriz Saavedra pues, es una académica importante en el Museo de la Mujer, una feminista integrante de la Federación Mexicana de Universitarios. Entonces vamos a esta cápsula pues literaria. Buenas noches, amigos de Hilando Contextos. Soy Beatriz Saavedra y como siempre es un gusto estar con ustedes cada semana en esta cápsula literaria. Hoy vamos a hablar de la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Desde el siglo XVII su vida y obra fue muy estudiada, ya que fue una gran intelectual aún en esa época cuando las mujeres no tenían esa oportunidad de estudio. Ella se superó desde muy pequeña, desde los 3 años aprendió a leer, a los 4 años ya estudiaba, ya escribía sus primeros poemas. A la edad de 18 años, solamente en 20 lecciones aprendió latín. Les voy a leer un poema, un soneto de ella. Yo no dudo, Lizarda, que te quiero, aunque sé que me tienes agraviado, mas estoy tan amante y tan airado que efectos que distingo no prefiero. De ver que odio y amor te tengo, infiero que ninguno estar puede en sumo grado, pues no le puede el odio haber ganado sin haberle perdido amor primero. Y piensas que el alma que te quiso ha de estar siempre a tu afición ligada, de tu satisfacción vana te aviso, pues si el amor al odio ha dado entrada, el que bajó de sumo a ser remiso, de lo remiso pasará a ser nada. Bueno, podemos ver todo el análisis amoroso que ella hace en este soneto. Sor Juana murió a los 47 años, pero antes de morir firmó con su sangre 3 de sus escritos principales donde le dedica la vida a Dios y donde está dispuesta a morir por él. Fue una de las grandes intelectuales, fue una matemática y una astrónoma sorprendente, y pues los invito a leer a Sor Juana, nuestra gran musa. Muchas gracias y no dejen de sintonizarnos como cada semana en HazTeleTV. Hasta luego. Pues muchas gracias a nuestra querida Beatriz Saavedra por esta cápsula tan interesante. Y bueno, también yo quisiera permitirme leer una carta que nos hace favor de llegar la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática. Si podemos, por favor, ponerla en pantalla. La Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática lamenta profundamente la pérdida de un gran hombre, hermano y amigo del pueblo saharaui, el maestro Virgilio Dante Caballero, quien falleció este 25 de marzo del presente año. Han pasado 38 años de que el primer periodista del continente americano, Virgilio Dante Caballero, viajó al territorio saharaui como director del Canal 11. En aquellos años en que los combatientes saharauis se enfrentaban ferozmente a los ejércitos invasores de Marruecos y Mauritania. Virgilio les acompañó llevando en sus brazos una de las más importantes armas, la cámara y la grabadora. Así participó en varias operaciones militares por la libertad e independencia saharaui. Desde entonces se mantuvo al lado de nuestro pueblo, primero como periodista y luego como presidente de la Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática, Amaraz, hasta su fallecimiento. Virgilio fue una de las personas irrepetibles por su cualidad, generosidad, grandeza, lucha por la justicia, la paz y de noble corazón. El nombre de Virgilio quedará plasmado entre los grandes hombres y mujeres que siempre han estado junto a nuestro pueblo. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y allegados. Que en paz descanse el maestro Virgilio Dante Caballero. Y bueno, desde aquí, desde Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones, queremos realmente decirle a estos familiares y a estos amigos y gente cercana, pues que en paz descanse este gran hombre que al menos en la lucha del pueblo saharaui siempre estuvo presente.
Pues muchas gracias por este espacio para hablar acerca de Virgilio. Ya nos quedan 3 minutos, pero la verdad, retomando el tema, a mí me gustaría si podemos volver a decir el dato de contacto y algo que quisieran enfatizar, porque evidentemente el tema del abuso sexual infantil es un tema que pues se tiene que ahondar hasta en otra hora más. Yo al contrario, las invito y los invito a que vengan, por favor, más seguido aquí. Claro que sí. Pero algo que nos quisieran enfatizar en estos 3 minutitos que nos quedan. Bueno, a mí me gustaría enfatizar que además de estar educando a los niños, queremos crear adultos de confianza. Llevamos más de 8,000 personas capacitadas en este tiempo, entre niños, adultos, personal de intendencia, DIF, hemos estado en Patronato Coajimalpa, y bueno, lo que me parece importante es que no es un programa aislado que se va a las escuelas, se da y ahí se acabó, sino que cada año volvemos a la escuela, reforzamos el tema y lo que queremos es que hagamos un lenguaje en común. Claro. Un lenguaje en común entre los adultos y los niños y de esa forma educar y prevenir. Claro, porque si no se previene, entonces imagínense dónde vamos a quedar. Esther, ¿algo más que quieras comentar? ¿Qué es un adulto de confianza? El adulto de confianza es esa persona a la que el niño identifica para ir y hablar de cualquier cosa que necesita. Vamos todos a ser adultos de confianza, que los niños nos vean como esa persona con la que pueden hablar. Moisés. Yo quisiera nada más enfatizar que los niños nunca mienten y los que no sabemos escuchar somos nosotros. Y si podemos salvar, aunque sea a un niño, con eso ya estaría justificada nuestra labor. Por supuesto. Alice. Pues yo quisiera agradecer por la invitación Claro. y en nombre es su de casa. todos. Esta es su casa. Muchas gracias a ustedes, Estela. Lo único que me gustaría agregar es que es un tema que no vamos a poder terminar con él, pero que si tenemos la conciencia de que existe y hablamos abiertamente de él, muchos menos niños van a tener que vivir una situación así. Y aquel que vivió va a poder acercarse con alguien y su vida va a cambiar definitivamente. Pues yo de verdad les quiero agradecer a cada una de ustedes y a ti, Moisés, por gracias a ti. supuesto, por estar aquí. Gracias por invitarme. Por favor, sigan haciendo esta labor de difundir. A mí me dejan muchas enseñanzas, pero sobre todo es, infantes, no se callen, háblenlo, ustedes no tienen la culpa. Y bueno, nos vemos el próximo lunes aquí en Hilando Contextos. Yo soy Carol Orozco y que tengan muy buena noche.